Hola, muy buenos días, querida familia Valor de Valores. Pues bueno, en esta ocasión, aquí me ha tocado presentarles este programa de hoy. Y bueno, pues quiero primero saludar a mis compañeros de trabajo. Primero a Moisés. Hola, Moy, ¿cómo estás? Hola Dani, buen día para ti, para Mari, que en un momentito se integra con nosotros. Qué gusto poder estar con ustedes, queridos amigos que nos ven desde sus casas. Qué gusto poder compartir con ustedes esta transmisión, esta formación de familia Valor de Valores, donde construimos familias con propósito. Muchas gracias, Dani, también por estar aquí. Igualmente, Moy. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión pasada con nuestra invitada Patricia Ángeles García, nuestra querida pues directora del Instituto Carver, que pues vimos un tema muy interesante sobre la violencia, cómo perjudica en el ámbito escolar. Ella pues, ya nos explicó algunos casos pues muy interesantes de cómo puede perjudicar al alumno en su rendimiento escolar y no solamente en el rendimiento, digamos, académico, sino que también pues afecta principalmente en sus emociones y también pues en poder socializar dentro de la escuela, porque pues así como ella nos compartía, ¿no? De aquel alumno que pues era violento y agresivo con sus compañeras, pues finalmente ese alumno no hacía eso por ser un niño malo, sino lo hacía porque obviamente él aprendía esa violencia de su hogar y para él pues era como algo pues que lo normalizó y por eso repetía esa conducta en la escuela y con sus compañeras. ¿O tú qué piensas de eso, Moy, de eso que lo que vimos esa vez con la directora, perdón? Claro, digo, venimos tocando temas, el de hace 8 días un tema muy interesante, pero venimos tocando temas ya dos anteriores con relación al tema de la violencia. ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo a este espacio hablando de este tema? Porque es una realidad. Lamentablemente sigue siendo algo muy, muy constante en las familias. Ya lo dijimos en otros temas, ¿no? Anteriores. Pareciera que la violencia solamente nosotros la relacionamos con la violencia física. Ya tú en el ensayo que hacías o en la investigación que hacías, dabas conceptos de violencia y nos mostrabas que la violencia no solo se da en esta línea física, sino hay otros tipos. Y hacemos esto para que las familias pues se den cuenta que la violencia está a la vuelta de la esquina. O muchas veces la estamos viviendo desde casa, pero no nos damos cuenta. Hace 8 días un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque la violencia hacia la familia también se da fuera de casa. Es decir, en este caso poníamos el ejemplo de los espacios educativos y veíamos cómo Patty nos iba orientando también desde esta experiencia que ella tiene en cómo ir identificando estos patrones de violencia, cuáles son las repercusiones que tienen, en este caso, en los estudiantes y, por supuesto, después al interior de la familia. Lo compartían ustedes a través de tu testimonio, Dani, testimonio que daba Maribel. Y estos temas, y justo hoy vamos a cerrar con el último tema de la violencia, pero estos temas son para eso, para tener un panorama general e identificar que la violencia es más común, lamentablemente es más común de lo que nosotros creemos. Pues sí, Moy, como digo, esto ya no tiene que ver con lo de la comunidad escolar, es violencia también, pero a lo que yo quiero, como se dice, subrayar aquí, es que hace poco, bueno, antier, eh, yo fui con mis papás, fuimos a cenar a un restaurante allá en la Colonia Independencia, se llama Rancheros del Sur, y bueno, pues todas las familias, incluyéndonos nosotros, estábamos tranquilamente pues cenando, platicando a gusto y ya mi papá estaba pidiendo pues algo de cenar para mi hermano para llevar porque él no nos acompañó, estaba en la casa, pero ya, ya cuando iban a entregarle a mi papá eso que él encargó, bueno, más bien antes de que le entregaran eso, pues resulta que en el restaurante se suelta pues una balacera. Se fueron tres disparos en el restaurante, en el piso de arriba, porque nosotros estábamos en el piso de abajo.
pues obviamente todo mundo nos bajamos inmediatamente abajo de las mesas. Estábamos todos muy asustados, la gente gritaba, era un ambiente súper tenso. Todo fue así en cuestión de segundos, nadie se lo esperaba. Fue así como de momento de sorpresa. Y bueno, total que pues ya pasó el susto, ya esas personas que pues ocasionaron eso pues se fueron de ahí del restaurante, dejaron algunos heridos en el segundo piso, tanto a los que les dispararon como a los que trabajaban dentro del restaurante. ¿Por qué comparto esto? Porque tristemente esta es otra forma de violencia. Quizás no es violencia física de pegarle a la persona o violencia psicológica o violencia de gritarle a alguien, pero este es otro tipo de violencia porque aquí ya estamos en el extremo de que la persona ya le está quitando la vida a la otra persona. O sea, que ya esa persona se ha vuelto insensible y no le importa, pues, perjudicar a todos los demás que a lo mejor no están dentro de ese problema en la que esa persona se haya metido, pero terminan perjudicando a todas las personas, como fue en nuestro caso, ¿no? Y de todas las familias que estaban ahí presentes dentro del restaurante, e incluso, pues, con los que trabajan en el restaurante, pues también ellos se llevaron, pues, un momento muy desagradable, muy lamentable también, porque, pues, digo, ¿no? Qué triste que en este tipo de situaciones, pues, las personas no solamente se queden para ellos, ¿no? Esa violencia, sino que pues la sacan, la desquitan con quien tengan enfrente. Entonces, pues yo por eso considero que también se debería como de darle importancia, ¿no? A qué grado puede llegar una violencia también, como en este caso. Correcto, correcto, Dani. Y digo, no quiero hablar mal de ningún gobierno, ¿no? Digo, los números hablan, pero lamentablemente ellos son los que manejan los números y aparecen en las noticias, ¿no? Hoy yo estaba viendo en la mañana, disminuye 25% el porcentaje de los suicidios, o de los homicidios, perdón. Entonces, digo, vemos estas realidades, los que tenemos conocidos o los que estamos en nuestra zona, por ahí escuchamos que esto es más común de lo que parece, pero las cifras no lo dicen así, ¿no? Lamentablemente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Ya está con nosotros Mari. Mari, bienvenida. Muchísimas gracias, queridos compañeros, Moy y Dani. Buenos días y buenos días a todos los que nos ven. Bueno, pues qué bueno que Dani puso esto como al principio, porque creo que el tema que tú tienes para compartirnos y irnos dirigiendo, Moy, pues tiene que hacernos sensibles de lo que nosotros tenemos que cambiar como persona, como familia, como sociedad, porque efectivamente, Dani comentó algo que a lo mejor en nuestro país mucha gente ya se acostumbró a escuchar y a lo mejor ya no le da tanta importancia porque pues pasa, ¿no? En algunos estados ya tiene añísimos este tipo de violencia y la gente se acostumbra, como decía Daniel, lo normaliza. Incluso o sea, es increíble, pero los niños que han crecido en esos ambientes de tanta violencia, o sea, ya no pasa nada, ¿no? Ya así como que recibieron la orden de que todos al suelo, pues ya te tiras al suelo y se acabó y ya se termina y te levantas y como si nada. Pero pues no, o sea, realmente no son situaciones normales. Afecta, obviamente, las personas que realizan o ejecutan ese tipo de violencia son las primeras víctimas, son los que más sufren porque pues no se dan cuenta de que hay un mejor camino. A lo mejor hay un anhelo en su corazón, porque todos tenemos un anhelo de felicidad, de paz, de tranquilidad, y obviamente no se pueden dar cuenta porque están en un ambiente lleno de superviolencia, ¿no? Pero nosotros hoy vamos a analizar precisamente cuáles son esas consecuencias, porque, atención, o sea, necesitamos ponernos a trabajar, o sea, lo más pronto posible porque esas consecuencias psicológicas no son solamente para el momento, sino que quedan incluso a veces para toda la vida si no ponemos atención y si no recurrimos también a las herramientas
que humanamente y espiritualmente también tenemos disponibles para erradicar este problema. Así que adelante, Muy. Muy bien, pues precisamente hoy vamos a cerrar estos temas relacionados con la violencia en la familia y vamos a cerrar hablando de cuáles son aquellas consecuencias a nivel psicológico, pues que va a dejar cualquier tipo de violencia en casa. Obviamente, como ya hemos dicho, el más visible, el más común, la violencia física, por supuesto, pero todo tipo de violencia tiene consecuencias negativas a nivel psicológico. ¿En quiénes? En todos los integrantes de la familia. Vamos a abordar este tema, vamos a mostrar cuatro, digo, hay muchos más, pero vamos a abordar este tema mostrando cuatro consecuencias a nivel psicológico que tiene la violencia en la familia. Y vamos a ver cómo esta impacta no solamente en los hijos, porque a veces nosotros creemos que las consecuencias negativas vienen solamente en los hijos, sino es en todos los elementos de la familia, todos los integrantes de la familia, papás e hijos. Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Cuál es una de las principales consecuencias que va a arrojar la violencia en la familia? Bueno, que tanto padres como hijos es muy probable que desarrollen con más facilidad trastornos de ansiedad, depresión o de estrés postraumático. La violencia, ya lo hemos visto, es uno de los eventos traumáticos crónicos que hoy se viven en las familias. Y es esta exposición continua activa de forma persistente en el sistema de estrés del cerebro. La violencia que nosotros vemos entonces a través de golpes, de gritos, de maltratos, todo esto, pues lo recibe el cerebro lo asimila y obviamente va generando ciertos trastornos en las personas. Vuelvo a insistir, no quiere decir que la violencia sea el único factor o el único detonante de la ansiedad, de la depresión o del estrés postraumático. No, son muchos factores, son muchas las causas, pero la violencia suma, contribuye para que la ansiedad, depresión y estrés postraumático pues se den en mayor medida. ¿Cómo podemos ir identificando qué tanto está afectando o qué tanto estamos relacionados algunos síntomas, algunas características de ansiedad, depresión y estrés postraumático derivado de la violencia? Ojo, esto es derivado de la violencia. Algunas señales que podemos ir identificando, por ejemplo, en los padres se pueden desarrollar trastorno de ansiedad generalizada, depresión mayor o trastorno de estrés postraumático. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, pues es este común de se sienten nerviosos, hay algunos síntomas físicos incluso en los papás, ¿no? Por ahí está la mamá que de repente siente mucha taquicardia, tiene sudoraciones, el papá que constantemente tiene mareos, tiene posiblemente algunos desmayos, ansiedad generalizada, depresión mayor. Esto relacionado, pues, con la depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo, donde hay el común denominador es, vamos a decirlo así, la pila baja de las personas, están así como apagaditos, están un tanto tristes, pierden el deseo, el interés por hacer las cosas. Desde la psicología, cuando consideramos trastornos psicológicos, cuando son diferentes pautas que hay que tomar en cuenta, pero una de las características es cuando este estado se prolonga a lo largo de ciertos meses y entonces pasa de ser un simple estado emocional a convertirse en rasgos ya ansiosos o depresivos y a convertirse en un trastorno. Pero entonces son algunas de las características. ¿Qué otros presentan síntomas? Esto es igual, los papás presentan síntomas como insomnio, hipervigilancia, hay baja motivación y sensación constante de peligro. El insomnio, ya saben, les cuesta trabajo dormir. A veces la mamá no identifica por qué no está durmiendo bien o el papá. Hipervigilancia, se sienten, tienen que estar en este sentido alerta de que sienten que algo malo va a pasar, siempre están pues, atentos a que algo suceda, ¿no? Hay una baja motivación y la sensación de peligro. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de pareja, aparece la indefensión aprendida y la baja autoestima, lo que también podemos considerar como pues, la sumisión de la mujer o esta autoestima baja, el autoconcepto, ¿no? La desvaloración de la mujer.
Estos son algunos en lo que puede impactar en los papás. Digo, tenemos muchos más. Estos son los más comunes relacionados con ansiedad, depresión y estrés postraumático. Mari, ¿qué piensas de esto? Digo, es muy común a veces, y ojo, hay a veces que esto sucede en las familias, pero repito, lo normalizamos o decimos, como que no puedo dormir bien, pero no asociamos a que puede ser derivado de la violencia, alguno de estas características psicológicas. Sí, claro, muy. Fíjate que, bueno, yo estaba pensando, bendito sea Dios, no sufrí tampoco una violencia así excesiva de que tuviera que ir a parar al hospital de niña porque me golpeaban de manera horrible y todo, pero sí sufrí violencia. Y te quiero decir que es tremendo porque siendo niño, por ejemplo, voy a hablar aquí, bueno, tú estás hablando de los padres, ¿no? Pero yo como niña tenía un estrés por ver a mi mamá estresada. O sea, por ver a mi mamá como con ese miedo, con esa ansiedad, con esa situación de no estar bien. O sea, es terrible para los papás, definitivamente, pero para los hijos que perciben todo y que absorben toditito de los papás, ver a un papá en esta circunstancia, pues es terrible, porque un niño no puede entender, asimilar bien la situación, la realidad. Entonces, lo primero que te viene a la mente es, ¿y qué tal si se muere mi mamá? ¿O qué tal si se muere mi papá, no? Porque está presentando estas situaciones y pues uno se espanta porque tus papás son todo lo que tienes en la vida. Entonces, si tus papás al sufrir este tipo de situaciones, pues entonces tú empiezas a percibir, ¿y si me quedo solo? ¿Y con quién me voy a quedar? ¿Y quién me va a cuidar? Y aparte, pues el amor que le tienes a tus papás, obviamente pues te hace sentirte preocupado constantemente, porque a lo mejor algo malo pues les puede suceder, ¿no? Obviamente, si captas como niño que tus papás están en una situación difícil, porque pues eso no se puede esconder. Yo no sé, en tu caso, Moy, que eres papá, pero yo soy mamá y el haber tenido a tus hijos dentro de ti esos 9 meses, permite que el hijo te conozca, pero de pe a pa. Entonces, a veces hay momentos en los que uno no quiere decir cómo se encuentra, cómo está tu estado de ánimo, pero ellos lo perciben de volada y hay una preocupación y hay pues dolor también, ¿no? Entonces, pues los papás que presentan todo este tipo de cosas, que es algo serio y que sí es delicado, pues tienen que darle toda la importancia. ¿Para qué? Pues para que puedan ser atendidos de la mejor manera, porque si ellos no están bien, si alguno de ellos no está bien, la familia, por supuesto, no va a estar bien. Sí, correcto, correcto. Entonces, así como tú dices, todo esto se va sumando. Esta parte, ansiedad, depresión, estrés postraumático, es, nosotros la estamos abordando solamente desde el punto de vista de violencia, pero hay otras cosas que suman a la ansiedad de la persona, a la depresión de la persona. Entonces se va haciendo una bola de nieve que al final es muy complicado de tener. Entonces, estos son los asociados a los papás. Vamos con los hijos y ahorita también Dani va a compartir un poquito con nosotros. Estos mismos trastornos, ansiedad, depresión, estrés postraumático, están asociados a la violencia, pero ahora en los hijos. ¿Cuáles son algunas características que podemos ver o consecuencias que podemos ver derivados de esta violencia? Hay un mayor riesgo de desarrollar ansiedad por separación, fobias en los hijos, pesadillas recurrentes, ansiedad social. A veces nosotros vemos también en los niños que son violentados, que de repente se despiertan en la noche y genera más violencia. ¿Por qué? Porque los papás no entendemos el miedo que ellos están percibiendo y de igual forma con violencia les pedimos que se vayan a la cama. Pero es derivado de eso. Hay pesadillas recurrentes porque, pues por la violencia que están viviendo día con día. Hay ansiedad social. La ansiedad social se refiere a
miedo a la crítica, miedo a la evaluación negativa, miedo a acercarse a las personas. La ansiedad social te aísla de las personas o de cualquier ambiente donde haya relación con las personas. Entonces, a veces también vemos a estos niños por ahí tímidos, decimos nosotros, aislados, y llegamos a criticar o incluso a apartarlos otra vez. Ah, si no quiere acercarse, que se vaya para allá, pero no entendemos que son características asociadas tal vez a la violencia que está recibiendo. Los adolescentes, por ejemplo, pueden presentar síntomas depresivos, ideas suicidas y conductas autolesivas. Esto es muy común en los adolescentes violentados. Hay ideación suicida. Muchos de ellos no solamente se quedan en el pensamiento o en la idea, sino que lo han intentado. Y ahora, ojo aquí, papás, a veces tendemos a decir esta frase: la persona que se quiere suicidar no lo anda anunciando y lo hace. No, las personas sí lo van anunciando, sí lo anuncian. Hay señas, hay una banderita roja que se enciende. Hay que estar muy atentos, papás, a qué tipo de comportamiento tienen nuestros hijos. Por lo regular, las ideas o el pensamiento suicida va acompañado de conductas autolesivas, es decir, se lastiman, se lastiman. Es muy común ver a los jóvenes cortarse los brazos, por ejemplo, cortarse en la parte del abdomen, cortarse las piernas. Hay autolesiones. Entonces, todas estas características, vuelvo a insistir, esto yo quiero que quede muy claro, no son propias solamente de la violencia familiar. Es una de las variables. Hoy no estamos enfocando este tema. Entonces, vale la pena identificar. Si nuestros hijos están teniendo este tipo de comportamientos, una de las razones puede ser esa, derivado de la violencia que reciben de casa, no solamente violencia física. Ya Dani nos hablaba qué tipo de violencias hay. ¿Qué más puede haber? Dificultad para concentrarse en el trabajo o la escuela, evitación de situaciones que recuerden el abuso o la violencia, y pérdida de interés por actividades que antes les resultaban placenteras. Estos son algunos de las consecuencias que puede traer la violencia hacia los hijos. ¿Cuál de estas, Dani, te llama la atención o alguna otra que tú tengas que se pudiera aportar aquí? ¿Y cuál es la relevancia que tiene todo esto hoy para los hijos de las familias donde se vive la violencia? Fíjate que ahorita me puse a pensar en tres casos diferentes de tres personajes o personas, ¿no? Como influencias dentro de la sociedad en diferentes ámbitos, pero estas tres personas sufrieron en su niñez violencia familiar y por eso de adultos tuvieron conductas, pues, digamos que ya eran totalmente fuera de lugar, que sus emociones ya no tenían ningún control, no los podían controlar. Por ejemplo, yo me acuerdo de, por ejemplo, yo siempre le platico a mi mamá de este caso, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? Cuando él empezó desde niño con el arte, a dedicarse al canto y al baile con sus hermanos. En una entrevista que le hicieron a él ahí en su residencia, le preguntaron que cómo fue su niñez eh, dentro ya de la fama que él tenía, y él platicaba ahí en la entrevista bueno, le preguntaron que cómo fue más bien su papá con ellos, ¿no? Dentro de esto de formarlos artísticamente, y él compartía que obviamente pues para él y todos sus hermanos, pero para él de manera particular, fue una etapa muy, pues muy destructiva, muy triste, porque su papá siempre en todos los ensayos que tenían, ni siquiera los dejaba ir al baño, ni descansar, ni comer, o sea, los tenía ahí totalmente sometidos a todos. Y entonces, cuando ya estaban ensayando, el papá estaba sentado en una banca observándolos a cada uno de ellos, y si a alguno de ellos se le olvidaba algo de la letra, se equivocaba en algún paso de baile, entonces el papá automáticamente agarraba el cinturón o lo que tuviera en la mano, se paraba y les empezaba a pegar y a gritar a todos. Y entonces Michael Jackson también relató que en uno de sus conciertos con sus hermanos, cuando vio que su papá se acercaba a él, antes de que él empezara a cantar, que pues se desmayó
cuando vio a su papá le daban ganas de vomitar e incluso se desmayaba de la impresión negativa que le daba a su papá y del miedo pues, que Michael le tenía a su papá por todo eso que su papá pues, les hacía en su niñez. Otro ejemplo, por ejemplo, es de una película que vi de la vida de Hitler, de que pues él, igual en su niñez, pues su papá fue muy duro con él, lo hizo sentir así como que no valía nada, como que era un estorbo en la familia y pues le inyectaba todo el tiempo mucho odio. Y aparte cabe decir que pues el papá era judío, de ahí también por eso es que Hitler terminó odiando a los judíos, porque pues para él los judíos representaban pues lo que era su papá, y era de alguna forma yo creo en la que pues él se quería deshacer de su papá, pues matando a toda esa gente, ¿no? Por ese trauma que tuvo. Otro ejemplo, por ejemplo, es una serie que me enseñó mi hermano y a mi mamá, que no me acuerdo el nombre de esos dos jóvenes, pero en Estados Unidos, que terminaron matando a sus papás, igual por la violencia que vivían en su casa, porque el papá Ujú. pues tanto los violentaba, los agredía a él y a su mamá, y también y también pues la mamá y el papá pues los violaban, ¿no? Entonces pues terminaron odiando a sus dos papás y terminaron pues deshaciéndose y convirtiéndose pues también en asesinos. O sea, son tres ejemplos, ¿no? De cómo si la niñez recibes esos grados de violencia, cómo después perjudica en la etapa de adulto, ¿no? O sea, para mí son como tres ejemplos claros, ¿no? De hasta dónde puede llegar esa violencia cuando no se le pone un alto y cuando se sigue ejerciendo, no solo de niño, sino de adolescente, de joven, incluso ya también de adulto, cómo pues puede terminar una persona mal emocionalmente, psicológicamente, al llegar al punto pues de querer pues dañar a otras personas y ejercer ese mismo tipo de violencia, no solo dentro de la familia, sino ya en cualquier ámbito en el que la persona pues se mueva. Correcto, y esto está asociado con el estrés postraumático, precisamente. Se generan traumas impresionantes en la infancia de los niños y obviamente esto va a repercutir en su desarrollo, su crianza, los esquemas con los que va a crecer y en el modelo de vida que va a tener de adulto. Estos tres ejemplos, qué bueno que los das, no justifican lo que hicieron, o sea, es decir, justifican tal vez la raíz con lo que ellos fueron criados en medio de la violencia, entonces la forma muchas veces de responder a las personas cuando está mal canalizado, cuando no hay una orientación, cuando no hay un seguimiento. Pero esto nos habla a nosotros los papás que están siguiendo este programa, pues de la importancia que tiene la crianza en los hijos en la edad temprana. Todo lo relacionado con violencia definitivamente va a generar por lo menos rasgos ansiosos, depresivos y de estrés postraumático. ¿Quisieras agregar algo, Maribel, a esto o pasamos a la siguiente? Adelante. Sí, fíjate, voy a retomar un poquito, que no es el tema, ni me quiero meter ahí mucho, pero en esta situación que vivimos como familia el domingo pasado, Ujú, por las noticias supimos, porque nosotros no vimos directamente a la persona que disparó y todo esto en el restaurante, pero supimos por las noticias que fue un joven y lo más triste es que fue dirigido hacia otro joven, obviamente no sabemos el móvil que pasó, nada de eso, y salió lesionado también un adolescente. Entonces, a mí me preocupa esto por lo siguiente, porque nuestros hijos o los niños, cuando son, pues obviamente pequeños, empiezan a mostrar este tipo de situaciones de las que nos está hablando muy el día de hoy, de ansiedad, depresión y estrés. Y nosotros es muy probable que no nos percatemos si nosotros vivimos en la violencia. Es lógico. Pero si nosotros vemos a niños retraídos, por aquí hay una querida maestra que quiero mucho, Tete, que está aquí viendo nuestro programa. Ella está diciendo algo, ¿no? Que por un lado se refleja a diario, dice, en las escuelas, que los niños están a veces distraídos con desinterés
o por otro lado, o sea, distraídos, desinterés, tristes, introvertidos, callados, y por otro lado pueden estar súper inquietos, pueden estar dando muchísima lata, pero tiene que ver con esto, con que algo está pasando. Y es que la violencia, nosotros hemos estado ya hablando durante varios programas acerca de esto, la violencia puede ser verbal, psicológica, puede ser física, etcétera. Entonces, son diversas manifestaciones de la violencia. Incluso si tú no le haces caso a un niño, eso también es violencia, porque si no le permites pasar ese tiempo que él necesita contigo como papá o como mamá, pues entonces claro que el niño se siente solo, se siente desprotegido, se siente mal. Entonces, pues es para mí de mucha luz lo que aconteció este domingo, que obviamente fue una situación difícil. No se la deseo a nadie. Es un momento como una pesadilla, realmente. Pero para que un joven llegue a eso, a quitar la vida de otra persona, a no considerar para nada su dignidad, su valor de persona, y tampoco de él, porque pues si tú te amas, si tú te quieres, que ese es otro punto del que nos va a hablar ahorita muy, pero si tú te amas y si tú te quieres, pues obviamente tampoco vas a llegar a ser lo peor, la peor versión de una persona, porque si te amas y te quieres, pues vas a procurar y vas a tratar de cuidarte en todos los sentidos, pero ya quitarle la vida a otra persona indica que esa persona pues ha sido víctima de muchísimas cosas para llegar a ese grado, ¿no? Entonces, yo pienso, Moy, que todo también tiene que empezar con el amor que los papás le den al niño. ¿Para qué? Pues para que aprenda que tiene que amarse y que tiene que aprender a amar a todas las demás personas. Correcto, correcto. Bien, avanzamos al siguiente. ¿Cuáles son otra consecuencia que nosotros identificamos? Producto de la violencia también, distorsiones en el autoconcepto y autoestima. El maltrato, especialmente el psicológico, mina la percepción de valía de la persona. Es decir, la persona tiene un autoconcepto, una visión de sí misma no favorable, no positiva. Entonces su autoestima baja. ¿Cuáles son las consecuencias en los padres, por ejemplo, relacionados con estas distorsiones de autoconcepto y autoestima? Pueden desarrollar una visión negativa de sí mismos, sentirse incapaces de proteger a sus hijos o de salir de la situación. Comúnmente escuchamos mamás, por lo regular son mujeres. No soy buena madre, no soy buena esposa, no merezco estos hijos. Comúnmente teniendo un autoconcepto de sí misma negativo, de inferioridad, de incapacidad. Ojo, porque puede venir derivado de la violencia que se genera en casa. El agresor también puede sufrir un autoconcepto distorsionado. La distorsión no solamente va hacia la persona, hacia la víctima, sino también hacia el agresor. ¿De qué forma? Muchas veces se justifica la violencia como autoridad y control, ¿no? En el caso de los papás, creemos que utilizar la violencia, ahí justificamos, es un método para poder criar a los hijos o para educarlos, para corregirlos. Les estamos enseñando a través de la violencia. La violencia ya en el matrimonio se justifica, ¿no? Como autoridad, yo soy el hombre de la casa. Y digo, pongo este ejemplo porque es más común, no digo que así sea, pero es muy común, más bien, es muy común que por lo regular el hombre ejerce violencia sobre la mujer. Hoy hay mujeres que lo hacen también, por supuesto, ¿no? Pero a lo que voy es que tienen un autoconcepto distorsionado. Identifican su valía como persona es pobre, es minimizada, o esta distorsión viene hacia el lado, hacia el otro contraste, queriendo justificar como autoridad, control la violencia, identificando como si fuera algo positivo para hacer. Esto es con relación a los padres. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo se distorsiona su autoconcepto o autoestima?
bien, se internaliza el mensaje de que no son dignos de amor o respeto. Como un joven se va a sentir amado siendo violentado, como un niño va a sentir que realmente sus papás lo aman si está siendo violentado. Puede llegar a creer que la violencia es una forma normal de resolver conflictos. Los niños van aprendiendo de las conductas las van aprendiendo y van normalizando. Surgen sentimientos de culpa. Es mi culpa que mis padres peleen, por ejemplo, ¿no? Los niños empiezan a sentir culpables. Hay una baja asertividad y dificultad para expresar necesidades. El niño ya no quiere expresar emociones, el niño ya no quiere expresar necesidades. Hay una tolerancia a relaciones abusivas en la adultez. El niño está aprendiendo a vivir bajo ese modo. La niña está aprendiendo a vivir bajo ese modo, violentada. Entonces, es muy probable, puede pasar, que cuando forme su familia y estos niños, ya adultos, ahora sean violentados, no digan nada. ¿Por qué? Porque han crecido en un entorno así. Ellos ven que es un ambiente normal que se está dando. Y por supuesto, inseguridad constante y autocrítica excesiva de parte del niño. Muy inseguro o una crítica excesiva hacia él mismo. ¿Qué piensan de esto, Mari? Ya sea hacia el punto de los papás, este autoconcepto, autoestima distorsionado, o hacia el punto de los hijos. Pues mira, voy a hablar desde las dos perspectivas. Como papá, qué difícil poder todo el tiempo llevar una carga tan pesada creyendo que no eres suficiente para tus hijos, que no haces las cosas bien, que mejor hubieran tenido otro papá, otra mamá, etcétera, porque pues eso te daña a ti como papá, como mamá, y también pues va a dañar obviamente mucho a los hijos, como ya vimos aquí lo que pasa en estas distorsiones. Y por supuesto que los hijos, pues crecer así es, si no tienen los niños una herramienta adecuada a tiempo, pues van a volver a repetir ese patrón y no van a poder ser felices, o sea, ni los papás ni los hijos. Entonces es muy importante, creo yo, considerar que pues tiene un cúmulo o bastantes situaciones nocivas y negativas esta violencia. Los hijos de verdad, yo he visto a niños que a veces pues están así llorando por todo. Se les ve su carita, o sea, yo creo que las imágenes también hablan más que mil palabras y lo que estamos presentando aquí para ustedes en esta presentación, pues habla, vean la cara de los niños, la cara de los papás que realmente pues no se ve una cara de alegría, una cara de gozo, porque la vida es eso, es un gozo permanente porque estamos vivos, porque tenemos una familia, etcétera. Pero precisamente cuando tú no te sientes digno de ese amor, de las personas que están contigo, pues no puedes manifestarlo de ninguna manera y los hijos pues empiezan precisamente a vivir de la misma manera, pero con esos sentimientos de, pues yo no sirvo para nada, yo mejor no debería de estar en esta familia. He escuchado a hijos que dicen, es que yo no debía haber nacido, para qué me tuvieron, etcétera. Entonces, creo que es importante que nosotros, o sea, analizar bien, incluso si en nuestra propia persona o si en nuestra propia familia tenemos alguna de estas actitudes, porque, bueno, eso nos va a ayudar ahorita para poder mejorar hacia adelante, ¿no? Ya lo pasado, pues ya lo vivimos, a veces no fue muy bueno lo que vivimos, pero ahorita tenemos toda la responsabilidad de poder vivir de una mejor manera. ¿Algo que quisieras agregar, Dani? Interesante también el Sí, comentario de Mari. fíjate que referente a esto que estamos comentando los tres, bueno, te voy a comentar yo también ahorita, es que yo he podido notar, por ejemplo, que en tanto niños como adolescentes que viven cualquier tipo de violencia en casa, se refleja cuando salen a la calle con su familia, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, no van a estar como diciéndolo, ¿no? De que, vivimos violencia en este hogar, pero pues se refleja al final en sus actitudes, o sea, el cuerpo
ahora sí que habla más de 1000 palabras, y más sobre todo en la edad de los niños y los adolescentes, porque digo, un adulto, de alguna forma como que, digo, no debe de ser así, pero como que un adulto sabe como somatizar un poquito las emociones, ¿no? Como que no, sabe como no preocupar a la gente, como que la gente no se dé cuenta, ¿no? Que uno está pasando por un momento difícil en la vida, pero un niño no lo sabe hacer, el niño pues si lo haces llorar, pues llora y no se va a aguantar ni va a actuar como que todo está bien. Y entonces me ha tocado ver, no sé, niños o adolescentes que están en la calle aislados, o sea, que no socializan con absolutamente nadie, pero que están pues así con sus audífonos, están así como pues tapando con una capucha su cara, están así como sentados, ¿no? Así como que pues cuidándose de alguien o de algo, que se sienten amenazados, porque pues su cuerpo lo habla, refleja pues esa inseguridad que están sintiendo o ese miedo o esa incluso pues depresión que puedan estar pasando, y entonces pues su cuerpo pues ahora sí que manifiesta todo eso. Digo, yo cuando los he visto, digo, no me he acercado a platicar con ellos, pero yo cuando los veo me doy cuenta que eso están pues realmente reflejando. O por ejemplo, no sé, en niños que están ahí en la calle corriendo y que están a lo mejor que se empiezan a que se jalan de las orejas o empiezan a como a jugar que están peleándose en la calle con otros niños y que lo normalizan, o sea, que ellos lo ven normal, así como que, ah, pues si agredo a mi amigo o a mi hermano en la calle, pues no pasa nada, no tiene nada de malo porque pues veo que en mi casa lo hace mi papá con mi mamá o quien sea de la familia. Y del mismo modo pues también con los adolescentes, ¿no? Reprimidos, que viven así como que quieren pues ser invisibles ante la mirada de cualquier persona, y entonces pues prefieren guardarse eso que están sintiendo en estar escuchando su música, en pues taparse así, ¿no? La cara, el cuerpo, y en arrinconarse en un lugar, como diciendo, no me vean, yo quiero ser invisible y como que no quiero ni siquiera existir en este mundo, ¿no? Digo, no sé la realidad por la que estén pasando esos jóvenes o esos adolescentes, pero seguramente están pues en una crisis pues, de su desarrollo de persona, ¿no? Y más en esas edades que pues, son etapas mucho más difíciles que la niñez. Por supuesto, la forma como tú dices es, la persona tarde o temprano va a exteriorizar, ¿no? Va a exteriorizar lo que está viviendo. La violencia muchas veces no se ve, ¿no? La persona violentada, pero siempre va a transmitir algo, siempre van a haber estos signos externos, este comportamiento hacia afuera, donde uno se da cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Por eso damos estas pautas, para que cada quien pueda ir identificando. Eh, a todos los que están siguiendo la transmisión, déjenos comentarios, preguntas al respecto. Y ahorita, después de este tercer punto, vamos a ir para leer algunos de ellos. Bien, ¿qué otra consecuencia trae la violencia familiar? Hay trastornos de la conducta y regulación emocional. Trastornos de la conducta y regulación emocional. Esto, pues, tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo incluso anatómico, ¿no? Altera el desarrollo de la corteza prefrontal y el sistema límbico, aquel sistema que se encarga de la regulación emocional. Estos son esenciales para el control de impulsos y manejo emocional. ¿Qué podemos ver en los padres cuando hay violencia en casa, cuando hay violencia en la familia? ¿Cómo se altera la conducta, la regulación emocional? Por ejemplo, hay mayor irritabilidad. Los papás suelen estar, por lo regular, enojados. ¿Quién va a estar contento? ¿Quién va a estar feliz en un lugar donde hay violencia, en una familia donde hay violencia? Obviamente va a haber irritabilidad, hay reacciones explosivas. La violencia, hagan de cuenta, es como pues estarle echando piedritas por ahí al morral hasta que llega un punto donde ya no se puede más y explota. Nadie explota, claro, la violencia es un aspecto, ¿no? Pero nadie, difícilmente alguien se va a mantener tranquilo, sereno, cuando está siendo violentado. O por el contrario, que es lo que también hay una inhibición emocional. Es tanto ahora el miedo que hay por la violencia, es tanto el abuso que hay,
que, como decía Dani, mejor me oculto, ya no expreso las emociones, me siento vulnerable, no quiero que me vean, no quiero que se acerquen a mí. Hay una inhibición emocional extrema, donde se permanece mejor callado, donde se tolera solamente la violencia y no hay, ya no se expresa, ¿no? El uso de alcohol, drogas o medicamentos como forma de evadir el malestar. ¿Hay violencia en casa? Ok. Y muchas veces viene el consumo de alguna sustancia a manera de evadir, a manera de que se nos olvide un poquito lo que se está pasando. O de otra forma también, muchas de estas sustancias se convierten en fuente que propician violencia en la casa. Entonces son algunas de lo que vemos en los padres. Algo más, Mari, que tú puedas apreciar, observar, sumar, por ejemplo, cuando hay violencia en la familia, ¿cuál es la reacción que tienen los adultos? Aquí yo comparto dos, pero obviamente pues tenemos algunas más. Mira, yo añadiría lo siguiente, también cuando hay violencia en casa, obviamente, ya sea el papá o la mamá, prefieren estar fuera del hogar. Entonces, involucran lo menos posible con los hijos, porque pues si hay gritos, si hay insultos, si hay cualquier tipo de maltrato, pues ¿para qué llego a mi casa? Mejor me quedo fuera, ¿no? Me voy con los amigos, me voy a qué sé yo. Esa es una. Otra, yo no sé si estaré correcta en este concepto que voy a dar, pero también a veces el adulto se ejerce autoviolencia porque todo el tiempo tiene pensamientos nocivos acerca de, o sea, que van directamente hacia su autoestima, ¿no? Entonces yo no sirvo para nada, es mejor no hubiera nacido, no debería de estar aquí, no me hubiera casado, no hubiera adquirido esta responsabilidad, etcétera. Pero increíblemente, fíjate que esto pues se lleva al trabajo también, porque hay personas que en el trabajo, para olvidarse de sus problemas de casa, se vuelven workaholics, o sea, eh, tienen una adicción al trabajo y están todo el día ahí, pero atención, ni siquiera en el trabajo se sienten felices. Y en el trabajo pueden estar de mal humor. Yo creo que a todos nos ha pasado tener algún compañero en algún trabajo donde te acercas con pincitas porque pues te da miedo, ¿no? Su reacción. O hemos ido a lo mejor a alguna oficina, incluso gubernamental, donde llega mucha gente y pues tú necesitas preguntar por algo y de verdad te da miedo preguntar porque ves el rostro de la persona, su conducta de la persona que te da miedo. O sea, también está en eso, en un carácter que se manifiesta como agrio, un carácter que se manifiesta sin tolerancia, sin empatía hacia los demás. Entonces creo que son esos trastornos, ¿no? Que se van presentando en todo lugar, incluso si, o sea, imagínate, hay gente que va a un restaurante y que se supone que es un momento para compartir, para disfrutar simplemente la comida que pues se supone que vas ahí para degustar. Y bueno, o sea, tienen una actitud a veces que, o sea, estoy convencida de que si tú pagas te tienen que dar un buen servicio, pero de la nada empiezan a gritarle a los meseros, a tratar mal a todo mundo. Entonces, pues tú dices, "Oh, ¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Qué sucede?". Pero es precisamente eso, que tiene esos trastornos y que emocionalmente pues no puede estar equilibrada la persona. Así que deja como su huella, vamos a decirlo así, como cuando un perrito llega, ¿no? Y marca su territorio, orinándose en diferentes lugares. Bueno, pues nosotros, perdón que utilice esta imagen tan, a lo mejor terrible para hacer una comparación de una persona, pero vamos dejando huella también de nuestro carácter, de lo que vivimos en todos lados a donde vamos. Muy acertados, Mari, los comentarios que hoy relacionándolos con la conducta hacia afuera, con lo que se ve. Y ahí me gustó mucho este que dijiste, nos refugiamos, queremos huir de la violencia y nos refugiamos, por ejemplo, en el trabajo.
evadiendo. Esto no soluciona, solamente se evade, ¿no? Son algunas de las características en los adultos o en los padres. ¿Qué pasa con los hijos? Relacionados con trastornos de conducta y regulación emocional, conductas agresivas, ya saben, en la escuela, con los hermanos. Cuando hay violencia, es muy común que los niños respondan de igual forma. Desobediencia marcada, retos a la autoridad de padres, a la autoridad de los maestros. Se puede manifestar como inhibición emocional, mutismo selectivo, es decir, los niños se quedan totalmente callados, retraimiento, ¿no? Se alejan, se apartan, conflictos frecuentes en el trabajo o la escuela, dificultad para mantener amistades o relaciones estables, no saben relacionarse estos niños, son niños que por la agresividad que presentan a veces son niños que no caben en todos lados. Y ya hablando, por ejemplo, algunos adolescentes jóvenes, pues llegan hasta los problemas legales por conductas impulsivas, ya aquellos que rebasan el nivel de conflicto y pues ya se meten incluso en problemas legales. Algo que aportar, Dani, en este punto relacionado con los hijos, cómo viven los hijos a nivel conductual y a nivel de regulación emocional, la violencia. Sí, fíjate que ahorita tengo otros ejemplos más. Uno, bueno, de dos personas que yo conozco dentro del ámbito en el que yo me muevo, artístico, ahí en el centro de Toluca. Son dos compañeros míos de baile. Ellos bailan otro baile diferente, pero a lo que voy es que uno de ellos dos eh, es imitador de Michael Jackson, hace sus shows de Michael ahí en el centro, pero yo en el tiempo que ya llevo conociéndolo, desde que yo empecé ahí, eh, pude yo percibir que cuando, no sé, se nos acercaba el ayuntamiento, en cierto momento, cuando hacíamos equipo los tres para bailar eso, y que se nos acercaba el ayuntamiento, ¿no? Que no pueden estar aquí o que bajen el volumen o lo que fuera. Este compañero mío, pues tenía una actitud pues súper violenta con la autoridad. O sea, se lo pedían de la forma pues más amable, más tranquila, y él luego pues reaccionaba así explosivamente, era así como que los retaba, les contestaba de una manera pues muy grosera, como así con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha violencia verbal, e incluso pues él ya era capaz así de que, pues si le decían otra cosa más, pues él ya se iba a los golpes con esas personas, ya sin respetar ni la autoridad, sin respetar la vida de la otra persona, y con él pues difícilmente pues podían dialogar y pues llegar a un acuerdo, ¿no? Y también pues eso nos perjudicaba a nosotros como compañeros de él, porque obviamente pues cuando se nos acercaban a nosotros, pues ya tan solo de verlo a él, pues ya era así como que ya pues cambiaban su trato con todos nosotros, porque pues como él ya estaba dentro de lo que hacíamos nosotros, pues era como que si él es así, pues todos sus compañeros han de ser igual, y entonces nos daban el mismo trato a todos y nos quitaban de la misma forma que lo quitaban a él. Eh, entonces, pues digo, ese es como un ejemplo pues cercano que yo tengo, ¿no? De que he observado yo que él como hijo, no sé qué tipo de violencia haya vivido. Lo único que llegué a conocer de él de manera personal fue que él pues me llegó a platicar, ¿no? De que, o su abuela más bien, porque quien lo acompañaba era su abuela, y me platicaba que pues él no realmente no tuvo el acompañamiento de su mamá, que su mamá pues es mamá divorciada, pero que aparte pues la mamá es una persona que pues anda con muchos hombres y que pues a su hijo no le da ni el tiempo, ni la dedicación, ni la educación necesaria que él requiere, ni nada, o sea, lo deja así como a su suerte, de que pues el hijo vea ahí cómo le hace para crecer, para pues desarrollarse en el camino, y pues la abuela pues es la que pues ha tomado ese papel de mamá, pero pues de todas formas pues no le corresponde a ella, pues obviamente como consecuencia, pues él en su frustración, ¿no? De que pues nunca ha tenido papá y que ahora tampoco tuvo mamá, pues obviamente lo han convertido en un joven que pues es un joven problemático, un joven pues que no respeta a la autoridad y que sobre todo pues es muy conflictivo con las personas fuera de su casa y en el ámbito pues, de este trabajo, ¿no? Que hacemos pues
de artistas urbanos, pues se refleja, ¿no? Todos esos traumas que él tiene y todo eso que él ha vivido, pues en el trabajo que él ejerce ahí con nosotros. Correcto, correcto, Dani, ¿no? Siempre la violencia va a generar más violencia, eso es un hecho. La persona violentada es muy probable que va a violentar a otros. Entonces, es la forma en cómo se transmite o cómo se ejerce violencia, porque antes fuimos violentados. Bien, cerramos con este cuarto punto y vamos a algunos comentarios. La cuarta consecuencia que podemos nosotros asociar son efectos en el desarrollo cognitivo y rendimiento. En el aspecto cognitivo nos referimos pues a los procesos cognitivos como lenguaje, entendimiento, memorización, etcétera, ¿no? El estrés tóxico afecta el funcionamiento cerebral, especialmente en niños y adolescentes. ¿Cómo afecta en los padres derivado de la violencia? ¿Cómo afecta en el desarrollo cognitivo y rendimiento? Hay una disminución de la memoria de trabajo y capacidad de planificación debido al desgaste emocional constante. Constantemente los adultos o los papás eh, pues se distraen con facilidad, les cuesta trabajo concentrarse en lo que están haciendo, concentrarse en el trabajo, en las tareas de la casa, los empiezan a absorber. Hay dificultad para tomar decisiones racionales en momentos de crisis, ¿no? El panorama de la familia o de los adultos se nubla cuando hay este tipo de violencia. ¿Qué pasa por su parte con los hijos? ¿Cómo afecta la violencia en el desarrollo cognitivo y rendimiento? Problemas de atención y memoria, obviamente un bajo rendimiento escolar o muchos de ellos abandonan los estudios. Hay menor tolerancia a la frustración, son niños que se desesperan rápidamente porque no les prestan un juguete, porque no ganan en un videojuego, no hay tolerancia a la frustración y poca persistencia ante los retos. Hay limitación en oportunidades laborales, obviamente, personas que no saben emocionalmente regularse o quienes están siendo afectados a nivel cognitivo, hay menos posibilidad de laborar, esto ya para jóvenes, por ejemplo, baja la productividad y se cometen errores frecuentes derivado de la poca concentración que se tiene y hay mayor dependencia económica y social. Entonces son personas que les cuesta trabajo desarrollarse, valerse por sí mismas, generar algo por sí mismos y están mucho dependiendo, en este caso, de los adultos. ¿Algo más que se pueda sumar, Mari, al impacto cognitivo y de rendimiento a consecuencia de la violencia en los papás o en los hijos? Mira, obviamente en los hijos, pues a veces malas calificaciones, ¿no? Y pues a todo niño le frustra, a veces en la escuela también, tristemente, aunque no estamos abordando eso porque ya lo trabajamos de cierta manera, lo trabajamos en la sesión pasada, ¿no? Pero a veces también hay profesores que son padres de familia y que si no están bien, ejercen esa violencia también con los niños en la escuela. Y a veces los ridiculizan, los hacen sentir mal, porque a lo mejor no pueden tener el rendimiento que los demás niños tienen. Y a veces los profesores también hacen bullying. Entonces, pues digo, esto también es difícil para los niños, ¿no? Porque no solamente es el ambiente familiar, sino también el ambiente escolar que pues obviamente tiene mucho peso en su vida. Y por otro lado, con los papás, por ejemplo, cuando una persona vive todas estas situaciones que ya se han mencionado y no tener el rendimiento adecuado, pues se pierden a lo mejor de beneficios que otros compañeros de trabajo que viven en mejores circunstancias, pues ganan, ¿no? Por ejemplo, un aumento de sueldo, un reconocimiento, a lo mejor más vacaciones, o sea, no sé, en cada trabajo hay diferentes maneras de poder motivar a sus trabajadores. Pero si una persona pues no está bien, aunque quiera, pues no va a poder ganar todo eso, ¿no? Y creo que a veces hay adultos que se preguntan, bueno, ¿y por qué mi compañero siempre tiene las mejores aportaciones? ¿Por qué logra lo mejor? ¿Por qué le dan estos beneficios? ¿Por qué tiene estos premios? ¿Por qué este otro? O sea, no tendría esa persona que estarse preguntando por qué el otro sí, sino más bien, ¿por qué yo no he logrado esto que también podría lograr? ¿Cuál es mi obstáculo para lograrlo, no?
Entonces, bueno, son una de las situaciones, pero también quiero agregar aquí algo muy que yo considero muy importante. Por ejemplo, en el caso de los papás, toda empresa debería, o no solo empresa, porque a veces se trabaja en instituciones de gobierno, ¿no? Tendrían que tener personas capacitadas para reconocer todo este tipo de problemas y tratar de brindarles un acompañamiento a estas personas, pues para que cambien su vida, para motivarlos, para poder lograr algo mejor. Y de igual manera, pues en las escuelas o, por ejemplo, a veces está la formación, o la educación no formal, y me refiero a que a veces llevamos a nuestros hijos a clases de arte, de baile, o sea, de ballet, de algún deporte, etcétera. Y ahí también tendríamos que tener el personal adecuado para poder descubrir todas estas situaciones, porque creo que al final la educación de todo ser humano tiene que ser integral y tendríamos que tener ese tipo de profesionistas en todos los lugares que nos ayuden a ser mejores, a construir niños y adultos pues mejores, ¿no? Y mejor preparados para la vida. Entonces, creo que esto es muy, muy importante. A lo mejor podríamos agregar ahorita otros efectos, pero creo que han sido suficientes con los que hemos hablado, pero sí hago hincapié en buscar también si en tu casa no se han dado la oportunidad de buscar a un profesionista que atienda estas situaciones y que nos ayude a mejorar, pues que no nos dé miedo. A veces pensamos, lo repetí, me parece que en la sesión pasada, que a veces pensamos que, por ejemplo, un psicólogo, ay, solo alguien que está loco necesita la ayuda de un psicólogo. No, no es así. Todos necesitamos la ayuda de la psicología. ¿Por qué? Porque es un área indispensable en nuestra vida. Entonces, no teman acercarse a un psicólogo porque les va a dar las herramientas adecuadas para poder salir adelante en su vida, pero también para poder sacar adelante a sus hijos. Y pues por otro lado, digo, no es que nos esté haciendo propaganda de nosotros como profesionistas, pero también estamos los educadores familiares o los acompañantes familiares. Entonces, también pueden recurrir a nosotros que podemos ayudarles a hacer programas para poder guiar, dirigir su vida de mejor forma y por supuesto que nosotros los canalizamos cuando es necesario con el psicólogo. Entonces, consideren eso que se me hace muy, pero muy importante. Y justo eso, Mari, digo, qué bueno que lo mencionas, justo eso es, digamos, para cerrar, la violencia familiar deja huellas emocionales profundas, ya lo decías tú, ¿no? Esa es una huella que difícilmente, que no se va a borrar, la huella no se va a borrar, se pueden hacer algo, se pueden ir borrando los efectos ahora generados de la violencia, sí se puede. Afecta la salud mental, el autoconcepto, la regulación emocional, las relaciones, el desarrollo cognitivo, es decir, la violencia tiene un alcance impactante, un alcance que impacta en toda la persona, en todas las áreas de la persona. El ciclo de violencia puede perpetuarse, es decir, la violencia es un círculo vicioso que se va perpetuando en la persona, en la familia y de generación en generación si no se hace algo. Y aquí lo que tú decías, el tratamiento para esto debe de incluir psicoterapia individual, familiar, de pareja, desarrollo de habilidades socioemocionales, fortalecimiento de las redes de apoyo y cuando sea necesario, intervención legal para garantizar la seguridad de los miembros. Entonces, hablar de violencia, queridos amigos, es un tema un tanto complejo, un tanto delicado también. Y como dice Maribel, siempre teniendo el apoyo de profesionistas, de profesionales en la materia, de expertos en la materia, el camino es más fácil. No nos dé miedo pedir ayuda. Es mejor pedir ayuda a tiempo que lamentarse después no haberlo hecho. Vamos a leer algunos comentarios, Mari, ¿te parece? No sé si tengas por ahí algunos comentarios de Facebook.
Sí, con gusto, muy, permíteme un segundo. Dani, si tú tienes alguno, por favor, de una vez. Sí. María Esther Alonso Gómez se refleja a diario en las escuelas y colegios, distraídos, desinterés, inquietos o contrario, tristes, introvertidos, callados. Después, Berta Castro, buenos días hermanos en Cristo. Jesús, muy interesante este tema. Dios le siga dando herramientas para seguir compartiendo estos temas. Andrés Ebañas, buen día. Caballo. Complementando el ejemplo de Dani, me parece que hay dos casos. Uno de los que recuerdo es el de los hermanos Méndez. Bueno, Creo que se refiere a esta serie que vimos con mi hermano. Después, Lisbeth García Ortiz. Vivir la violencia desde el ángulo infantil como hija te hace tener miedo de solo ver llegar a papá borracho o enojado y que la cara de la mamá se torne tensa con miedo. También porque sabe que el drama y la violencia empezará en cualquier momento. Mi mamá empezó a padecer de hipertensión muy, muy joven y a ver a mi mamá en esa crisis donde su presión subía y ella no podía respirar y sentir que ella se moría, quien siendo niño es feliz así, si no solo te atemoriza que llegue tu papá, sino que su presencia trae más cosas negativas que positivas y sabías que era momento de cuidar a mamá, no dejarla sola y sentirte con miedo, pero al mismo tiempo con el valor de ponerte frente a tu mamá y defenderla. Defender su vida porque aun cuando no haya golpes, los insultos, los gritos, son una entrada a un abismo de dolor que llevaba al límite a mi mamá y su salud se veía afectada. ¿Hasta qué grado un hombre ejerce violencia y no se inmuta ante sus propios hijos pequeños? Hombres machistas educados por una mamá que no se empatiza con nadie ni con ella misma. Hombres cavernícolas, irracionales, que solo ejercen ese poder con alguien débil. Em, A ver, yo leo el último, Dani, si quieres. Y pues sí, o sea, obviamente aquí ya podemos ver cómo deja huella profunda, pues esa situación de violencia, ¿no? Y por último, dice aquí también Lisbeth, yo recuerdo que cuando tenía 11 años y mi corazón y mi mente aceptó el abandono de mi papá, su violencia fue hasta con nosotros en ofensas y palabras hirientes. Fue un dolor inmenso para mí y recuerdo que me escondía debajo de la cama todas las tardes y ahí lloraba por horas y después empecé a sufrir fiebre sin causa alguna. Ahí fue mi encuentro con la depresión. Exactamente, o sea, qué triste que deje todas esas huellas, ¿no? Yo quisiera compartir una última idea que se me hace muy importante. De alguna manera, quizá cada uno de nosotros que estamos hoy aquí en el programa y los que pues nos escucharán también en la grabación, pues podríamos haber sufrido violencia, pero creo que es importante lo siguiente. Ayer, lo volví a recordar en mi dirección espiritual y fue de mucha luz para mi vida. Saber que las personas que nos hacen algún daño de cualquier forma, o sea, podemos nosotros hacer una crítica de esas personas, pero no hacia la persona, sino hacia la actitud de la persona. ¿Por qué? Pues porque sí podemos hacer una crítica de esas actitudes que nos dañan y que dañan a lo mejor a la familia, que dañan a la sociedad. Pero recuerden que esas personas que ejercen más violencia son las personas que más daño han recibido en la vida. Por eso es su comportamiento de esa manera. Entonces, tenemos que también darle oportunidad a nuestro corazón de perdonar esas situaciones, a esa persona, porque es la más necesitada de amor, de comprensión, de valía. No se puede dar cuenta porque está enferma esa persona, pero es quien más la necesita. Entonces, pues quiero comentar esto porque
precisamente el hacernos conscientes de la, perdón, de la violencia familiar que vivimos cotidianamente, nos tiene que hacer sensibles, pero nos tiene que hacer mejores personas y tiene que también dejar libre nuestro corazón de todo resentimiento, de toda culpa también y de todo odio, porque a veces, pues, también conocemos personas que, pues, ya no pueden más y que cargan un odio tremendo. Y simplemente el resentimiento, el odio, nunca nos va a permitir ser felices y nos va a esclavizar de muchas maneras. Entonces, que estos programas que hemos abarcado de violencia intrafamiliar nos den la posibilidad de ser mejores personas y de ir al encuentro con el otro, de ser empáticos, de ser amables y de cambiar nuestra forma de ser en la vida. Gracias, Mon. Excelente, Mari. Quisiera leer los últimos dos comentarios. Marimar Flores dice, los felicito, hermanos, por lo que ustedes dicen. Hoy eso es lo que más se está viendo en las familias. Qué bonito sería que los padres escucharan estos mensajes que ustedes están dando. Que Dios los bendiga por todo lo que hacen por nosotros, padres. Ojalá que Dios toque corazones que estén pasando por los que están pasando esos problemas. Gracias por lo que Dios los bendiga abundantemente. Ayúdenos a compartir, digo, la forma de llegar a más padres es eso. Ayúdenos a compartir en sus redes con su familia. Liz Núñez dice, saludos, muchas gracias por la información y testimonio que nos ayudan mucho, sobre todo en momentos complicados de nuestra vida. Por supuesto que sí. Agradecidos también, Liz, por escribirnos. Y finalizo con María Martínez dice, saludos, gracias por la información. Un gusto poder dar esta información, María. Lisbeth García, termino con este. Familia Valor de Valores, gracias por tanto. Sigo sanando, sigo aprendiendo, sigo perdonando y amando las nuevas oportunidades de vivir que tengo. Queridos hermanos, amigos, con que se vaya cumpliendo este propósito, este objetivo que tenemos, construir familias con propósito, pues nosotros tres nos damos por bien servidos. Yo sé que todo esto es un camino largo, es un proceso. Ya Maribel lo decía en el programa anterior, estamos casi a punto de cumplir un año. No es fácil. Tanto Maribel, Dani, su servidor, tenemos familia, tenemos otras ocupaciones, Maribel tiene que lavar, planchar, yo tengo que trabajar para mi familia, Dani tiene que irse a bailar, es decir, tenemos ocupaciones. Mari y Dani están estudiando la maestría. A mí ya me falta poquitito, ya el último mes para la titulación. Es decir, esto que hacemos, lo hacemos con mucho gusto, pero implica un gran esfuerzo. Un sacrificio bonito, claro, del que sabe, pero no nos dejen solos. Ayúdenos a compartir esta transmisión. A nosotros nos toca hacer esto y lo hacemos con todo gusto. A ustedes les toca hacer llegar estos programas a más gente, a más familia. Síganos en nuestra página de Facebook, síganos en el canal de YouTube, compartan nuestros datos también, por supuesto, para asesoría y para acompañamiento. Bien, pues estamos llegando al final del programa. Dani, ayúdanos por ahí a despedir, ayúdanos cerrando este programa que tuvimos el día de hoy. Bueno, pues mis queridos amigos de Familia Valor de Valores, ha sido pues una bendición y un gusto para los tres el compartir este tema tan importante y tan necesario que no solo los padres lo requieren, sino toda la familia, hijos, sobrinos, nietos, abuelos, porque la violencia no solo es parte de una edad o de una generación en particular de una familia, sino que es como una cadenita que se va extendiendo de generación en generación cuando no se le pone un alto y cuando no se toman las medidas necesarias para que no se siga prolongando más esa violencia en la familia y también pues dentro de nuestra sociedad y del mundo entero. Entonces, este mensaje que les quiero dar ahora es, hagamos lo posible para que la violencia pues vaya, digo, no, quizás no la vamos a como a quitar en su totalidad y desaparecer ya radicalmente, pero sí hacer lo más posible lo que esté en nuestras manos para ir terminando con esa violencia en todos los aspectos de la vida familiar, la vida del trabajo y también de nuestra vida personal.
y ahora sí que lo que no podamos hacer por nuestra propia fuerza, pues pedirle a Dios que nos dé y que nos ayude también a que podamos ir cerrando esos círculos de violencia y también pues de traumas y de todo tipo de cosas que podamos ir cargando de forma personal. Y bueno, pues les deseo que tengan una semana bendecida, que disfruten a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, y también a nuestros papás hay que disfrutarlo, los que todavía lo tenemos presente, y los que no, pues que, que sigan orando por ellos y que sigan llevándose lo mejor que les dejaron sus papás en sus vidas. Y bueno, es todo de mi parte. A alguno de ustedes dos que quiera decir algo más ya para cerrar. Yo listo, con eso agradecer nada más la presencia de ustedes, Dani, Maribel, este enriquecimiento mutuo que hay, este aprendizaje y de todos los que hoy siguieron esta transmisión. Un abrazo para todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Nada más quisiera, perdón, añadir algo rápidamente, porque retomando nuevamente este ejemplo de lo que nos pasó hace el fin de semana, perdón, el domingo, pues yo nada más quiero decir que es muy, pero muy importante que si nosotros descubrimos una pizquita de violencia en el hogar, y de trastornos y de situaciones difíciles en los nuestros, no de verdad perdamos tiempo, a ver qué pasa, a ver si se mejora. No, no se va a mejorar porque la violencia se alimenta. Entonces, mejor actuemos rápido y vayamos a buscar la ayuda necesaria y como también lo mencionó Daniel, recurramos a Dios, por supuesto, pero también a la ayuda humana para poder, pues, terminar con esa violencia, impedir que siga creciendo en el corazón de esa persona que está dentro de nuestra familia. Que Dios les bendiga y no se pierdan dentro de 8 días porque tendremos ya nuevos temas para poder tratar con ustedes. Inviten a otros, denle like a nuestra página porque muchos nos escuchan, nos siguen, más bien sí nos siguen, pero no le han dado like a nuestra página. Entonces, denle like, compartan con otros y también, pues si se les ofrece algo, estamos para servirles. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.